Bienvenidos a Hablando para que me acuerde de lo que aprendo. Hoy aprendimos algo sobre el llamado Pinochetazo a Excelsior o la crisis de Excelsior, como seguramente es recordado. Uno de los golpes más fuertes al periodismo y a la libertad de expresión. Primero, un poco de contexto. El diario Excelsior nace en 1917 bajo la dirección de un empresario apasionado al periodismo llamado Rafael Alducín Bedoya. Recordemos que durante esta época, en un contexto revolucionario, con la promulgación de la actual constitución política y aires de progreso y modernización, fueron sustrato perfecto para la creación del diario Excelsior. La historia en este diario es bastante interesante. Comenzó como una sociedad anónima, un negocio en donde además de informar noticias se genera dinero a través de la publicidad. Sin embargo, esto cambió con la muerte del fundador en el año de 1924. Entonces la dirección quedó a cargo de su esposa Consuelo, pero perdió lectores y ante una administración irresponsable y corrompida optó por entregar la empresa a sus trabajadores, quienes se organizaron en forma de cooperativas. Por si no saben lo que es una cooperativa, es básicamente que cada integrante que la conforma es dueño de un pequeño pedazo de la empresa. Todos son iguales y todos votan igual. Gilberto Figueroa y Rodrigo del Llano fueron los guías que sostuvieron por 30 años la dirección de este periódico. Sin embargo, en el año de 1962 muere Gilberto Figueroa y al año siguiente Rodrigo del Llano. Parecía que cada que había buenos tiempos para el periódico Excelsior, los directores estaban destinados a la muerte y el periódico quedaba sin dirección durante unos cuantos meses o incluso años. El próximo en portar la investidura de director del periódico fue Julio Scherer García, quien colaboraba en el periódico desde 1946. El 10 de marzo de 1969, el nuevo director comunicó ante 1000 cooperativistas su ideario, estableciendo los principios que deberían guiar al colectivo y a su publicación. Excelsior cumple con su misión de informar y educar. Tiene un objetivo y una meta: la verdad. Para alcanzarla, ha adoptado una actitud: la buena fe. Nuestro trabajo tiene, más que un contenido político, una razón moral. La lucha incesante por la verdad, solo comparable a un fenómeno de la naturaleza, imposible de ocultar e imposible de contener. Entonces, Excelsior se convirtió en una piedra en el zapato para los gobernantes enemigos de una sociedad consciente, crítica e informada. Pasamos a 1970, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, un presidente que no lo tuvo fácil. La sociedad sabía que el Estado estaba envenenado por un gobierno represivo que utilizaba el brazo armado del ejército para velar por sus intereses personales. Además está como antecedente la lucha contra el comunismo, campañas de desprestigio y por supuesto el rencor social heredado del 2 de octubre del 68. Ante un evidente repudio de la sociedad, el gobierno jugó su mejor carta. Imagínate que todo el mundo te odia. Sé que suena deprimente imaginarlo, pero era la realidad para el gobierno priista de los años 70. Ponte un momento en su lugar, solo un momento. Recuerda, el exceso de poder corrompe y no queremos más dictadores. Todo el mundo te odia y ya no creen en tu palabra. ¿Qué puedes hacer al respecto? La respuesta es muy sencilla. Junta a un grupo de personas cuya palabra tiene peso, mucho más que el tuyo, y consigue que se hagan de la vista gorda, que dejen de cuestionarte y empiecen a aplaudirte. Así fue como el gobierno de los años 70 se apoderó del cuarto poder, la prensa. Y es que, aunque en aquella época la prensa ya se dividía entre radio, televisión y prensa, lo que más perduraba eran los periódicos. La prensa escrita tiene memoria, ya que un periódico se puede consultar muchas veces en diferentes tiempos. Si no me crees, date una vuelta en cualquier hemeroteca y busca un diario de los años 50. Te lo juro que vas a sentir que viajas en el tiempo. En el caso de la televisión, ya se encontraba bastante corrupta por el gobierno. Nos traían a pan y circo. Dale al pópulo algo con que entretenerse y no se dará cuenta con qué pie estás pisando su cabeza. Existía un monopolio de la información encabezado por Televisa, con Jacobo Zabludovsky. Los periódicos estaban tomados por empresarios. El modelo de negocios era bastante enriquecedor, pues parecían más unas revistas de publicidad gringa que periodismo. Eran pocos los periodistas que realmente hacían periodismo, el resto solo obedecía órdenes de los editores. ¿Y cómo no hacerlo? Si su cheque era sacado directamente del bolsillo de distintas secretarías, con los llamados embutes o chayotes, que eran básicamente un sobre que contenía dinero, un incentivo para el periodista. Como mero dato curioso, en esta época existían 10 periódicos que circulaban en la Ciudad de México, de los cuales solo 2 eran dirigidos por periodistas. El resto se dividía entre empresarios y políticos. ¿Adivinas cuál era uno de estos que era dirigido por periodistas? Estás en lo correcto, el diario Excelsior. En la madrugada del 8 de julio de 1976, a punto de reimprimirse en los talleres de la página 22 del rotativo, donde 49 colaboradores denunciaban bajo el título Libertad de expresión la cercanía de una agresión de Estado hacia la libertad de prensa en México.
El gobierno de Echeverría jugó nuevamente una carta maestra: la división y confrontación del periódico Excelsior entre cooperativistas. Divide y vencerás. Decenas de trabajadores encabezados por Díaz Arrondo ingresaron y tomaron las instalaciones. Después vino el fingimiento, la simulación de legalidad. Una asamblea regionista decidió la expulsión de Julio Scherer y sus allegados, quedando así la sociedad cooperativa bajo el mando de fieles lacayos del gobierno, quien consiguió su objetivo: controlar toda la información. Desde el 9 de julio de 1976, Excelsior pasó a formar parte de los múltiples periódicos comprados por el gobierno, sucumbiendo así lo que en un principio era un periódico que elaboraba con ética, profesionalismo y rigor periodístico, en otro más del montón que solo aplaudía y callaba. Ya para terminar, quisiera recordar a quienes me escuchan que el artículo 7 de la Constitución Política defiende la libertad de expresión y castiga la previa censura. Quisiera hacer un llamado a la memoria y recordar que la historia se aprende para no repetirse. Quiero hacer un reconocimiento al sitio web de la CNDH México, que es de donde se extrajo gran parte de la información emitida en este podcast, y al libro Hay libertad de prensa en México, escrito por Rius. Este libro es un recopilado de caricaturas de la revista Los Agachados, que estaba en circulación hace algunos ayeres y hoy fue retomada para esta investigación. La prensa escrita tiene memoria. ¿Recuerdan? Habló Alan Sánchez, muchas gracias por escuchar.